7 de la mañana y 5 minutos. Bueno, decíamos al inicio del informativo en los títulos que habría cambios en el Ministerio de Desarrollo Social. Va a cambiar el ministro, sale Pablo Bartol y va a ingresar Martín Lema como ministro de Desarrollo Social. ¿Qué opinarán los sindicatos del MIDES? Vamos a estar hablando a partir de este momento con la presidenta del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, el SUTIGA. Es el sindicato que nuclea a los trabajadores tercerizados de ONGs, cooperativas, que trabajan para el MIDES. Habían denunciado el año pasado falta de diálogo en forma permanente durante todo el año con Pablo Bartol. Esperan que esto, supongo yo, que pueda cambiar este año, a partir de la asunción de Martín Lema. Veremos. Estamos en contacto telefónico con Ana Urtiaga, presidenta del SUTIGA. Ana, buen día. Buen día, compañeros, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, tu opinión, la opinión del sindicato con respecto a estos cambios y cómo está la situación en el MIDES y con el trabajo que tienen que desempeñar ustedes en el campo. Bueno, nosotros vemos con preocupación el cambio en el ministerio porque no sabemos a ciencia cierta a qué se debe. La comunicación por Twitter, un 1 de mayo, nosotros venimos con una situación de conflicto instalada desde el inicio del gobierno, porque primero que no hay diálogo. Las pocas reuniones que se dieron fue en el marco de la conversación sobre los programas. Ayer recordábamos con los compañeros que a inicios de marzo del año pasado se dio el cierre de los ETAP que estaban en convenio con MIDES. Eso supuso la real precarización, primero que se anularon los servicios que se venían llevando a cabo en territorio. Ana, discúlpame. Sí. El cierre ese que nombraste, los OCAT, ¿qué programa era? ¿El que abarca qué cosas? Sí, el ETAP trabajaba directamente con las familias en territorio, el acompañamiento, casi cuerpo a cuerpo con las familias más vulnerables para el sostén de las mismas. Ajá. Eso se hizo un llamado a unipersonales, que se desdibujó totalmente. Entendemos que esos programas se dejaron de llevar adelante en los barrios, en los territorios de todo el país. Estamos hablando de todo el país. Ahora, para el 9 de julio, están programados el cierre de los OCAT, o sea, dejan de funcionar los servicios en territorio, también de acompañamiento, que esto lo que supone es la transversalidad de las políticas sociales, porque se trabaja tanto en el acompañamiento a la salud, a la vivienda, a la educación, el acompañamiento a las familias. Hay un desarrollo de trabajo en red que se pierde, como ya se perdió el año pasado con los ETAP, y esto va a quedar también vinculado al tema de unipersonales, lo que hace que ya no haya un equipo territorial trabajando y abordando las políticas sociales en todos sus aspectos, sino que pasa a depender solamente de un director dentro del MIDES. Y esto lo vemos con honda preocupación, porque si bien las organizaciones, tanto ONG como cooperativas, han tenido un diálogo con las autoridades del MIDES, al sindicato hace más de un año que el diálogo está cerrado, y ni siquiera con la movilización que hicimos en conjunto con COFE y con UNMIDES, que son sindicatos hermanos, se logró entablar un diálogo con el sindicato por la preocupación de las pérdidas de las fuentes laborales, más allá de cómo se perjudica a los usuarios que vienen haciendo uso de los diferentes programas. Y esto también, José Luis, si tú me permitís, sí, lo vemos también en que la política sigue siendo la misma. Recortes, baja calidad, atraso a las partidas, deficiencias en la gestión. Las organizaciones de los refugios, por ejemplo, y esto pasó hace no más de 10 días, cambian las condiciones de los pliegos y es un caos. Les han hecho abandonar las casas donde se encontraban llevando adelante los refugios, porque el MIDES pasa a hacerse cargo directamente de los alquileres. Y eso es un hecho. Les piden que abandonen el lugar donde se está desarrollando el refugio, que se vayan, específicamente pasó, que se vayan para La Teja, mandan a los trabajadores
y a los usuarios para la queja, y cuando llegan no hay refugio. Y entonces se tiene que volver a enviar, a dividir en diferentes lugares a las personas, y los trabajadores quedan esperando porque la organización tampoco sabe dónde tienen que ir. Está siendo un verdadero caos y nosotros no tenemos diálogo, estamos sumamente preocupados por esto. El año pasado recuerdo yo que cuando se aproximaba el invierno y se estaban aprontando los refugios, una vez que llegó el invierno se generaron algunos problemas y nosotros conversábamos con los trabajadores porque se podía caer en la negligencia, en la ineficiencia, y uno de esos cambios era que, por ejemplo, la puerta de entrada, yo ahora no recuerdo bien, pero la puerta de entrada cerraba a las 10 de la noche y de repente llegaban los avisos de los refugios a las 10:30 de la noche de que tenían lugares disponibles, pero si la puerta de entrada había cerrado a las 10 de la noche... Sí. Se da una peregrinación de los propios usuarios a los diferentes refugios a ver si había lugar para ingresar. Claro, porque pero no había incluso quien centralizara la información. Llegó un momento incluso de que creo que hasta recuerdo el nombre del primer fallecido del invierno pasado, que se llamaba Gustavo, creo. Exacto, Gustavo. Fue muy triste, y el acompañamiento a los trabajadores fue bastante duro porque se quiso responsabilizar a los propios trabajadores, cuando esto es una política de Estado, el primer responsable es el Estado. ¿Tendrá que ver con toda esta problemática el cambio, Ana? Y nosotros entendemos que puede deberse a que el cambio políticamente, si bien Bartol no viene del riñón, digamos, político, sino que por diferentes acercamientos o amistades se dan algunos lugares en los propios ministerios. Esto creo que tiene que ver más con un cambio, con una mirada más política, y esperemos que no sea para acentuar un poco más este olvido de las políticas sociales o este cambio tan brusco. Nosotros siempre vamos a apostar al diálogo, eso está como en el riñón de los propios trabajadores, que el diálogo hay que mantenerlo para poder llevar adelante las instancias de negociación y de asegurar los puestos de trabajo a los propios compañeros, y que la política realmente se desarrolle. Pero lo vemos con honda preocupación por las características propias de Lima. Lo vemos con honda preocupación, si bien no hay diálogo y esperemos que esto pueda cambiar, que nos podamos sentar a conversar de cómo se vienen dando estos cambios tan acentuados a las políticas sociales, ¿no? Porque la verdad que si ya no alcanza con los 100.000 nuevos pobres que tenemos, ¿qué es lo que va a seguir sucediendo con esto? Ana, muchísimas gracias por el tiempo, por la información. No quiero terminar, si a lo mejor querías decir algo más que yo no te pregunté. No, nosotros estamos trabajando con los otros sindicatos, y UNMIDE sacó un comunicado, creo que ustedes van a hablar más tarde con ellos, sí. Pero nosotros estamos en un todo de acuerdo y estamos trabajando en conjunto hace ya mucho tiempo con UNMIDE y con COFE y con otros sindicatos que se vuelcan también a esto de llevar adelante identificar los cambios que estamos teniendo y por dónde abordarlos. Y eso, que por suerte, eso también se sigue tejiendo entre los sindicatos, que es la solidaridad y la visión y la discusión de lo que está sucediendo en el país. Ana Urtiaga, muchísimas gracias por el tiempo y la información. A ustedes por el espacio, José Luis, muchas gracias. Hasta luego.